Vamos a suponer que yo les digo, hay que hacer un número. Y les envío ese trabajo. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Todo. Así. ¿Qué es lo primero que ustedes mirarían? Computador. El eje de la vía. Entonces hay que mirar el eje de la vía en planta. ¿Cuál es el eje de la vía? Todos vieron aquí ya vías, ¿no? ¿Dónde está el eje de la vía? No es el rojito en morado oscuro. Entonces, ¿dónde están las acciones? Entonces, ¿por qué no le damos énfasis al eje de la vía? Porque lo importante aquí no es la vía. ¿Qué es lo importante en el muro? Los extremos. Uno de los costados. Entonces, por eso le damos énfasis a los costados. Entonces, listo, ya identificamos el eje, ya sabemos que vamos a poner el muro en los costados. Ya tenemos identificado el costado. Ahora tenemos que identificar hacia qué lado va el muro, si hacia un lado, hacia los dos lados. ¿Cómo hacemos eso? Mirando las cotas de nivel. Eso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Comparar. O sea, ¿cómo sé que necesito un muro? 2350. Necesito las pendientes y las comparo con quién. Con los extremos. ¿Con quién? Con los extremos. ¿Cómo que se las caballeras? No, si es muro, o bueno, sí, tal vez puede que en un lado se puede meter la vía y en un lado se necesita excavar y en otro necesita llenar. Pero en este caso vamos a hablar solo de la parte para llenar. De excavación es como más de salida de taludes y todo eso, que no lo voy a hacer. Y los subrasantes. Ustedes deben mirar la subrasante. ¿Y dónde aparece la subrasante? La subrasante, démosle hacia la izquierda, dele doble clic acá con el central. Está acá. Acá. Entonces esta es el abscisado. Entonces tenemos el abscisado en planta y el abscisado en perfil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo otro que necesito identificar yo para aceptar o para decir que me enviaron una buena información? ¿Dónde está pasando ahí? ¿Ese es el terreno más grave? ¿Ahí es el terreno más? No, la blanca. Ok. Sí, la blanca. La rasante no es el borde derecho o izquierdo de la vía. Bueno, esa es la otra pregunta. Sí. Esa es la otra pregunta. ¿Cómo identificamos el borde izquierdo y derecho de la vía? Con la pendiente. Pero no tenemos. Por el avance del abscisado. ¿Cómo identifico el avance del abscisado? Entonces tengo que volver a la planta. Y acá, ¿hacia dónde está avanzando el abscisado? Desde acá la 0200. Esta por aquí es la 0220. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde está avanzando la vía? Hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el lado izquierdo y cuál es el derecho? Frente a nosotros. Exacto, el izquierdo es este y el derecho es este, en el avance del abscisado. Entonces volvamos al perfil. Aquí, ¿hacia dónde está avanzando la vía? Entonces miren estos detalles importantes. Si vieron que allá eran el 200 algo y después ponen aquí el 220. Entonces ahí ya vemos que hay una que es coherente la información que se está presentando en planta como la que se está presentando en perfil. Hay veces en las cuales ya me ha tocado que me envían un abscisado en planta y otro abscisado en perfil.
Entonces yo puedo tener una idea de la implantación del puente, del muro o del puente, pero si las dos no me coinciden, entonces no puedo tomar una decisión acertada. Entonces ahí lo que tengo que llamar es otra vez o al topógrafo o al vial para que me actualice el arcisado. ¿Por qué puede pasar eso? Porque la vía tiene un trazado, después definieron, no sé, disminuir el radio, aumentar el radio, pasarlo para acá, entonces el arcisado de un lado puede no ser coherente con el del otro, simplemente porque no actualizaron la versión del archivo. Entonces toca ir a verificar lo que acabamos de ver. Entonces aquí ya tenemos claro que ese es el perfil de la izquierda a la derecha. De la derecha. Listo. Entonces, una línea. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Hasta qué nivel van izquierda y derecha? Porque yo tengo como... Porque es el perfil de la derecha. Porque si lo dejamos a la izquierda, se Esa es la está línea de disminuyendo la Toque aquí esta línea, por favor, y ponga propiedades. Dele stop. Y aquí, ya hay. Ese es el perfil del terreno. En algunos casos nos dicen si es el perfil derecho o izquierdo. Entonces ahí podemos sacar de una vez la conclusión. En este caso nos dicen que ambos son perfiles del terreno. Entonces volvamos a la planta. ¿Hacia dónde están cayendo las curvas de nivel? Entonces, muchas veces también tienen que tener cuidado con esto. Esta información a veces no es la real. Entonces, nuevamente, toca aquí por favor esta línea y le da más pro. Perdón, le da pro. Y ahí en elevación ya ustedes verifican que sí coincide. A veces no coincide, por lo mismo que les digo. El archivo viene en una dirección, la persona tal vez que dibuja o hace el trabajo puso el número que no es. Entonces lo ideal es que ustedes vengan y chequen todo eso con las propiedades. Entonces aquí vemos que él está cayendo. ¿Hacia qué lado? Hacia el derecho en el avance del arcisado. Entonces vamos otra vez acá al perfil. Y este es el lado, hacia acá está avanzando el arcisado. Entonces este sería el lado derecho. ¿Por qué? Porque él está cayendo. Eso es eso. ¿Hay qué hacemos? Está claro que ese sería el punto del muro. En ese ejercicio, la longitud del muro sería literal todo el tramo. No. Falta el circulado. Eso es lo que les digo que depende de ustedes. ¿Por qué aquí no? Se va a hacer un muro para no contener terreno. O sea, en este punto que yo les marqué acá. Creo que la longitud de los módulos es 6. Eso. ¿Qué define la longitud de un módulo? Pues sí. A veces el terreno, a veces las formaletas y a veces la longitud de las barras. ¿Por qué la longitud de la barra? Porque si usted va a hacer un módulo de 6,5, le va a tocar ir a cortar una barra de 9 metros en 6,5. Entonces él podría mejor hacer un módulo de 6 y ahí se evita cortar esas barras. Esas son más o menos las variables. Recuerden lo que les dije al inicio: constructor, limitaciones del terreno, limitaciones de los materiales, etc. Entonces pregunta, aquí debería de ir muro. ¿Hasta dónde es admisible un derrame del terreno? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué? Nosotros tenemos, ponga por favor hacia la izquierda. Eso. Yo creo que es allá. Aquí está. Denle zoom por favor. Entonces vean. Este es el terreno, si lo ven en la línea magenta. Ahí, la línea magenta. Entonces vean, ese es el modo que van a hacer. Entonces vean que el terreno está aquí abajo, pero la rasante pasa aquí arriba. Entonces, ¿usted qué es lo que necesita? Llenar, para darle continuidad.
¿A qué? A la vía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un desnivel en el terreno. Entonces, ¿usted con qué? Usted tiene dos salidas. Si quiere, se puede sentar compañerita en las uno. Usted tiene dos salidas. Sí, eso hay forma. Cierra los ojos cada vez que... ¿Cuánto es esta pendiente transversal? 2%. Eso es para evitar el tema. Eso es para evitar algo que se llama hidroplaneo. Que si el agua queda posada en la vía, entonces cuando viene el carro y va a una velocidad muy alta empieza a planear. ¿Sí? Entonces esto permite en todo punto de área mínimo esa pendiente del 2% en días. Entonces tiene esa pendiente. Nosotros ya estamos en qué parte, en una curva o en una recta. Curva. Si es curva, ¿hacia qué lado debería de ir esta parte? La curva hacia... Ustedes deberían de analizar eso. Si les pasara la abscisa del eje. ¿Por qué? Porque usted a la hora de proyectar el terreno, si ella va subiendo, entonces usted con este 2% o el peralte que tenga, calcular la distancia entre el eje de vía y el borde de vía, y a partir de esa distancia usted la multiplica por la pendiente y obtiene la altura o la distancia hacia arriba o hacia abajo que usted debe tener en cuenta para proyectar el muro. ¿Sí? En este caso vamos a asumir que ya nos están dando la cota del borde. Pero si ustedes en algún momento les dieran solamente las cotas del eje, esta es la forma como ustedes deben de sacar la proyección de la estructura. Ahí que va. No puse el borde de la vía. O sea, ahí ya va todo el eje de vía, más el carril, más la cuneta, más el andén. Todo eso se limita al borde de vía. Eso es lo que ustedes tengan. ¿Sí? Deben de ser muy conscientes con eso. Las vías principales tienen cunetas grandes. Las vías terciarias tienen cunetas que no son tan grandes. Entonces, normalmente a mí me ha tocado proyectos en que esta distancia puede variar de 7 metros a 3 metros. Este pedazo. Dependiendo si es una vía principal, secundaria, terciaria. En el caso de nosotros, yo ya les di este punto. ¿Sí? Entonces, ese es como el inicio de la parte del muro. Tengo el inicio. ¿Qué debo de hacer? Entonces ya sé, de acuerdo a lo que les acabo de mostrar, que mi vía viene así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta área, no sé bien si la curva es hacia la izquierda o hacia la derecha. Asumiendo que el carro va a hacer esto, pues esta parte se debe a. Esta parte es contenida en un lleno. Pero entonces, el muro iría de dónde hasta dónde. Entonces yo voy a ponerlo desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces ahí viene otra teoría, y es que no en todos los casos es necesario hacer muro. ¿Por qué? Vamos a suponer este caso, el mismo caso, pero el perfil del terreno no es así, sino que es como así. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago el lleno,
El lleno normalmente tiene una pendiente. Las pendientes en vías se dan con esta parte. ¿Sí recuerdan eso? ¿Cuántos normalmente sus valores? 2 a 1. O sea, por cada unidad que yo tenga aquí en la vertical, tengo que andar 2 en la horizontal. Entonces, vean que este lleno me cruza con el terreno. En este caso, yo no tengo que utilizar muro. ¿Por qué? Porque solamente con la geometría del lleno y el derrame del lleno, ¿quién me da eso? El geotecnista. El geotecnista me dice cuánto es ese ángulo de derrame del terreno. Entonces, si ese ángulo del derrame se intersecta con el terreno natural, no tengo que hacer mucho. ¿Hasta dónde he visto este derrame? Lo he llegado a ver hasta 15 metros. Era una vía que estaba por encima del terreno 7 metros. Y salía más barato hacer el lleno que el muro. Entonces se derramaba, creo que era 7 y 7 a ambos lados. Era 15 metros más o menos de vía, más 7 y 7, eran casi 30 metros que había que comenzar a llenar. Ese es uno de los casos. No siempre se necesita eso. Pero ya el caso que me aseguré era que si yo pongo a derramar esto desde acá, ¿dónde se van a cruzar? O no se cruzan. Entonces a usted no le serviría tampoco tener una vía así con inclinación muy fuerte y que ella vaya a cerrar allá 10, 12 metros de profundidad, porque puede generar inestabilidad. Entonces en esos casos uno utiliza esa teoría del derrame, uno va directamente y pone el muro. ¿Sí es claro esa parte? Recuerden por qué es importante entender eso, porque es más barato hacer un lleno de poca altura, un lleno de poca altura. ¿Qué es un lleno de poca altura? Pues con esa empresa lo manejamos hasta 7 metros, pero algunos lo manejan hasta 5 o 4 metros. Depende de lo que usted tenga que hacer. Entonces usted va y saca esa altura, determina el ángulo de derrame, que lo dan no en forma de ángulo, sino con esta proporción, y usted determina si el terreno se le cruza con el terreno natural. Si se les cruza, ok, no hay que hacer mucho. Si no se les cruza, o se les cruza ya en una pendiente muy abajo, usted no tiene cómo garantizar a veces que el terreno en realidad va a estabilizar, hasta porque a veces se van paralelos. En ese caso, usted hace el muro. Entonces, voy a borrar eso aquí en de vida. ¿Qué consideraciones debo tener yo para hacer el muro? Aquí arriba normalmente ¿qué va en el muro? Va el New Jersey. ¿Saben qué es el New Jersey? El New Jersey es cuando se va por un puente o algo así y eso está en la fiesta. ¿Cuál es la función del New Jersey? Si usted por algún motivo se sale de la vía, con esta geometría, él vuelve y lo entra a la vía. La llanta del vehículo golpea en esta parte y con ese ángulo que él tiene lo devuelve a la vía. Porque yo prefiero este al metálico, por esa razón. Porque el metálico me detiene la fuerza y yo me voy arrastrando. Este me devuelve a la vía. Puede ser que me haga volcar. Pero la pérdida es menor en este que en el acero. El acero sí puede dañar más. Pero también es cierto que el acero es menos pesado, entonces me va a pedir menos refuerzo en la estructura. Una compensación. Normalmente estos New Jersey varían entre 25 a 35 centímetros. Entonces, dependiendo del New Jersey que usted tenga, va a poner esta altura acá.
vamos a trabajar con 30, el promedio. ¿Cómo debe bajar el muro? De ancho. Se lo deja ahí. Ya el encargado de la vía define si poner uno metálico o uno de concreto. Pero si usted le pone menos y necesita más, va a fallar. En cambio, si usted le pone más y necesita menos, pues igual no hay problema. Por eso una buena medida es 30, ¿no? No, abajo. Abajo del muro. O sea, esos 30 serían los 30 acá. Eso. Y el muro va a ser recto. Sí, entonces ahí va la otra pregunta. ¿Cómo aumentan las tensiones en el suelo? ¿Quién Triangular. practica aquí natación? Entre más profundo que le pasa a los oídos. No lo hace bien, pero en la sustentación. Entonces, ¿en dónde vieron ustedes cómo funciona esa presión? ¿En qué materia? Pregunta, ¿el suelo se comporta igual que un fluido? ¿Sí o no? A mayor profundidad en el suelo. El esfuerzo horizontal, sí. Mayor profundidad disminuye. ¿Cómo así? ¿No siente pues mayor esfuerzo cuando está más profundo? ¿Ah? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos un infinitesimal aquí, ¿qué esfuerzos tendría que soportar ese infinitesimal del suelo? Es de vertical. El vertical. Por todos lados. ¿Cuál es la ecuación del vertical? El peso del Gamma por H, que es lo que hablamos de la piscina, ¿no? Entonces más se mete, los dedos más le pican. ¿Por qué? Porque está incrementando el H. Es la misma densidad del agua. Entonces más entra, más presión tiene que soportar sus oídos. ¿Y cuál sería entonces la presión horizontal que ustedes estaban hablando? Este es el peso. Ese es el peso el gamma del suelo. No, pero ¿qué nombre se le da a esta ecuación? ¿Qué nombre se le da? El esfuerzo vertical. El sigma B, ¿no? El esfuerzo vertical. No, todavía no estamos hablando de vertidos porque no estamos contando el agua. Ah, ¿verdad? ¿Y el horizontal es qué? Es K veces el vertical. Entonces, si el vertical aumenta, ¿qué pasa con el horizontal? Aumenta. O sea, él está afectado por un coeficiente K que lo hace disminuir. Pero entre más esté enterrado este elemento, más va a ser el sigma vertical y por consiguiente mayor va a ser el sigma horizontal porque es proporcional. No es igual, es proporcional por este caso. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de esfuerzos al que estaría sometido ese muro? Esto es gamma o H. ¿Quién determina el gamma? Ese se lo tengo que dar yo. Eso lo determina el que determina. ¿Cómo lo determina el geotecnista? Él le dice al constructor qué tipo de suelo va a usar. Cuando él le dice el tipo de suelo que va a usar, él está indirectamente diciendo que utiliza este gamma, porque le da el tipo del suelo y la compactación. De acuerdo a esa compactación que va a tener esta vía para ese suelo, va a tener una densidad. Entonces le va a decir, vea, diseña con esta densidad. Normalmente esa densidad es de 1,9. Toneladas por metro cúbico. Pero cuando uno lo compacta, puede llegar hasta 2,2. Está compactado.
¿De dónde sacan ustedes ese dato? Del estudio de suelos o cuando lo hacen en el laboratorio de compactación con el propio. Que si es más o menos, creo que es por estos lados, es más o menos como 2, algo. Para eso ustedes en geotecnia tienen que ir, ver el suelo que van a cortar. Ese suelo que van a cortar lo pueden usar para llenar, o sea, en un lado lo cortan, en el otro lado lo ponen compactado, entonces por eso ustedes sacan este valor. Entonces, esa es la carga estática. Pero mononovio cae, una vez vino un sismo por allá en los 1900 y los muros de esa región se cayeron y estaban diseñados con esta teoría. Y lo que pasó es que cuando viene el sismo, surge una fuerza adicional. O sea, aparte de la estática, viene un empuje sísmico, donde ese empuje sísmico, como hemos visto en la clase, esas ondas se mueven más allá arriba. Como ellas se mueven más allá arriba, y por eso el diagrama, el esfuerzo del empuje sísmico es invertido. Es mayor en la parte superior y menor en la parte inferior. Eso es lo que les debo explicar. Esto lo hizo Mononove. ¿De dónde es Mononove? ¿De dónde le suena ese nombre? ¿África? Japón. Entonces, creo que es japonés, pero vivía en Estados Unidos en ese tiempo. Entonces él verificó que efectivamente cuando viene un sismo hay un incremento en las cargas estáticas y ese incremento sería por una carga dinámica. Entonces ahí es donde vino el empuje dinámico. O sea, ese empuje solo va a pasar cuando viene un sismo. Ahí es donde ustedes necesitan el dato del lugar. Del lugar, que ahí es donde entonces ya sabemos cómo históricamente se ha movido ese suelo por los sismos y vamos a sacar este valor. Hay otra carga que falta por considerar. ¿Cuál es? ¿Y cómo se calcula eso? Es carga viva, pero ¿cómo? Esa carga viva se transforma en un rectángulo constante de presión. En donde normalmente ese valor creo que es de 10 se multiplica por la altura. Esto nos lo da la norma. ¿Por qué nos lo da la norma? Porque ella ya tiene el vehículo máximo que puede transitar por las vías colombianas. Entonces él saca ese Q sub 0 y nos dice, vean, deben de diseñar con este Q sub 0. Y de país, porque cada país tiene un vehículo que lo transita. Y no solo eso, depende del lugar, porque la carga de ese Q sub 0 para las vías es una, para el aeropuerto es otra. La presión que obtiene un avión al pavimento es mayor a la que le imprime un carro. Entonces hay algunos compañeros que ya han hecho obras para el aeropuerto, entonces ahí tienen que trabajar con otras cargas. Listo, esas son las 3 cargas que vamos a trabajar para diseñar el muro. Entonces aquí tenemos el muro. Aquí comienza con 0,3. Ya saben cuál sería la que gobierna ahí el espesor del muro. El suelo. El hielo. La negra. Entonces, ¿cómo debería de ser el espesor del muro a medida que vamos bajando?
Mayor. mayor. Ese es el motivo. ¿Por qué? Porque esa capa estática incrementa con la profundidad. Como ella incrementa con la profundidad, uno el muro no le pone estribos. El muro no soporta el cortante por el espesor de la estructura. Es por ese motivo que uno va incrementando eso. Entonces aquí un tema importante. Ese espesor normalmente es el 10% de la altura. O sea que si el muro me mide 3 metros, ¿cuánto tendría que ser el espesor aquí abajo? Entonces, si el muro me mide 3 metros, respondiendo a la pregunta de Ana, vendría constante de punto 3. Si el muro ya tiene 3,5, 4, 5 metros, ahí sí tengo que empezar a incrementar eso. ¿Y el 10% sería en cuál? En la parte de abajo. ¿En dónde conecta el muro? Entonces, ¿ustedes quién está viendo hidráulica? ¿De qué? ¿Hacia dónde? Este es el muro. ¿Hacia dónde mando la pendiente? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. O sea que lo dibujé mal. ¿Cuál es la izquierda suya, compañero? No, profe, está bien, ahí está bien. La izquierda suya, profe. Le haga como un contrapunto. Los compañeros allá atrás. La muchacha.